Hola, ¿qué tal? Vamos a pasar del formato punto flotante a decimal y viceversa. Incluiremos en este pasaje o conversión al formato Big Endian. Primero pasaremos del formato decimal a punto flotante. Este es el trabajo práctico número 10. Vamos a pasar de decimal al formato punto flotante o IEEE 754 y luego a Big Endian. El número a pasar es el 1031,3125 100 milésimas. Vamos a armar una tabla de una fila por 32 columnas. Se enumera de derecha a izquierda del 0 al 31. De izquierda a derecha, el primer bit es el signo, los 8 que siguen es el exponente y el resto es la mantisa. Lo he dividido en 6 pasos, ¿sí? El primero es colocar el signo, ¿sí? Si es más, le pongo un 0, si es un menos, le pongo un 1. El segundo paso es pasar a binario el número decimal. Para realizar ese pasaje tengo que armar una tabla donde consta que el primer número es un 1 y luego lo voy duplicando, ¿sí? 1, 2, 4, 8 y así sucesivamente hasta el número que necesite. Y ahora tengo que restar el número que me dieron, ¿sí? Que es el 1031 menos el número de la tabla sería. Y el número que utilice le pongo un 1 y los que no utilice le pongo un 0. Ahora voy a pasar el número decimal, ¿sí? Que quedó, que en este caso sería el 0,03125, ¿sí? Y simplemente lo voy multiplicando por 2. Voy escribiendo el resultado de la parte entera de esa multiplicación. Si es 0 le coloco 0, si me da 1 le coloco 1, ¿sí? No puede dar otra cosa que no sea 0 o que no sea 1, ¿sí? Ya he terminado, simplemente transcribo el número o lo señalo. Paso 4, pasar a exponencial el número. Tengo que correr la coma hacia el primer 1 más significativo. Siempre tiene que quedar a la derecha del 1 la coma. Siempre me va a quedar, ¿sí? Ya sea que lo corra a la izquierda o a la derecha, me tiene que quedar 1, ¿sí? Y el número sería. Paso 5, calcular el exponente, desplazado más 127. Simplemente sumo 127 al exponente que me dio en el número anterior. En este caso, bueno, es el 137 y lo tengo que pasar a binario, ¿sí? Uso la misma tabla que usé la segunda vez. Paso 5, colocar la mantisa. Voy a completar la tabla, voy a colocar el signo, el exponente y ahora voy a escribir la mantisa. Que en el punto 3 es todo lo que me quedó después del 1, ¿sí? O sea, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, o sea, 7 veces ceros, 1, 1, 1, triple 1 sería, y cuádruple 0 más, bueno, el 1 final, ¿no? El paso 6, pasar a Big Endian todo el número, que en síntesis es, ¿sí? Separar de A4 y ver qué número le corresponde, ¿sí? O sea, pasarlo a hexadecimal. Y con eso ya estaría terminado, ¿no?
Ahora vamos a hacer el punto 2, que es el mismo pasaje, sería de decimal a el formato punto flotante y luego a Big Endian. El número a pasar o a convertir en este caso es el menos 621,375 milésimas. Armo de nuevo la tabla, ¿sí? Todo es exactamente muy parecido en realidad al punto anterior. Bueno, el primer caso sería el primer paso sería colocar el signo, ¿sí? En este caso, como es menos, le voy a colocar un 1, ¿sí? Segundo paso, pasar a binario el número decimal. Armo de nuevo la tablita, ¿sí? Tengo que restar el número menos los números de la tabla. En este caso lo armé hasta el 512 porque no necesitaba que sea tan grande el número. Y la parte decimal lo tengo que multiplicar por 2. El número entero, en este caso, de la multiplicación es un 0, entonces escribo un 0 en la tabla. En esta otra multiplicación, el número es un 1, escribo un 1 en la tabla. Y en esta última, ¿sí?, es también un 1 y escribo un 1 en la tabla. Bueno, y con esto ya he pasado el número a binario. Vamos por el paso número 3, pasar a exponencial. Escribo el mismo número y corro la coma, ¿sí?, hasta el primer 1 más significativo. Siempre me tiene que quedar, ¿sí?, ya sea que lo corra a la izquierda o derecha, ¿sí?, 1, y todo el número, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de lugares que haya corrido, voy a colocar el número, ¿sí?, o sea, el 1, y todo el número multiplicado por 2 elevado, ¿sí?, a la cantidad de números que corrí. Bueno, paso 4, voy a calcular el exponente desplazado, ¿sí?, sumo el exponente que me dio en el punto anterior. En este caso es 9, entonces sería 129 más 9. Y lo paso a binario el resultado. Y lo escribo directamente en la tabla principal. Voy con el paso 5, colocar la mantisa, que es del punto número 3, todo lo que me quedó después de la coma. ¿Sí?, hasta el último número y luego completo con 0 hasta el bit número 0. Y el último, pasar a Big Endian, ¿sí?, que era, o que es en realidad simplemente dividir de a 4 los números, ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, los separo de a 4 y coloco el número que le corresponde, ¿sí?, que esto en realidad es pasar a hexadecimal. Y con esto ya terminé. Ahora voy a pasar del formato punto flotante a decimal. En nuestro caso sería de Big Endian al formato punto flotante o IEEE 754 y luego lo paso a decimal. El número a pasar es el 4480E100. Armo de nuevo la tabla. Bueno, el primer paso es pasar de Big Endian a binario, que es pasar el número que me dieron como ejemplo o para resolver, lo paso a binario, ¿sí? Cada número le corresponde 4 dígitos.
El segundo paso es colocar el signo. En este caso voy a colocar el más, ¿sí? Porque es un 0. El primer dígito de la izquierda de la tabla sería. El tercer paso, ¿sí?, es calcular el exponente desplazado, pero esta vez es menos 127, o sea, le tengo que restar 127 al número que me dé en el exponente. Tengo que pasar el exponente a decimal. Y en este caso me da 137 sería. O sea, sería 137 menos 127. Y nos da un exponente de 10. En el paso 4, colocar la mantisa. Simplemente escribo la mantisa. Había un 1 oculto, ¿se acuerdan? En la anterior. Bueno, entonces escribo el 1, y todo lo que tenga, todos los números que tenga la mantisa, hasta el 1 más significativo, ¿sí? Hasta el último 1 en realidad. El paso 5 es pasar a decimal el número binario. Paso 5 y paso 6 sería así. Hacemos los dos en uno. Escribo la mantisa del punto anterior, lo multiplico por 2 elevado al exponente que me dio en el punto 3, y corro la coma la cantidad que me diga el exponente. En este caso, como es positivo, corro hacia la derecha 10 lugares. Reescribo el número, así como para que me quede más prolijo en realidad. Y ese número lo tengo que pasar a binario y ya con eso puedo terminar. Bueno, primero paso el número entero. Y luego paso el número decimal, o sea, el número con coma. Acuérdense que en la tabla es 2 elevado a la 0, el que está a la izquierda, el que sigue, o sea, el 2 es 2 elevado a la 1, y así sucesivamente hacia la izquierda, ¿sí? Y hacia la derecha, en la parte decimal, es 2 elevado a la menos 1, 2 elevado a la menos 2, 2 elevado a la menos 3, 2 elevado a la menos 4, y así sucesivamente, ¿no? Y como tiene un solo 1, ¿sí?, directamente escribo, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, me va a dar 0, así que no es necesario calcularlo, ¿sí? O sea, el 2 a la menos 1 no es necesario calcularlo, el 2 a la menos 2 tampoco, el 3, el menos 3, el menos 4 tampoco. Simplemente calculo el 2 elevado a la menos 5 y ya con eso me daría el resultado. Pero primero voy a comprobar el número entero, ¿sí? En este caso es 1024 más 4 más 2 más 1, ¿sí? Y el resultado es 1031. Y ahora resuelvo la parte decimal, que es simplemente 2 elevado a la menos 5, ¿sí? Es el único número significativo que tiene en este caso. Y escribo el número 0,3125 100 milésimas.
Y con esto ya he terminado, ¿sí? Ahora vamos a hacer el ejemplo número 2. Sería pasar del formato punto flotante a decimal. Bueno, en nuestro caso sería pasar de Big Endian primero al formato punto flotante y luego a decimal. El número es el C41B5800. Armo la tabla. Bueno, y el primer paso es pasar de Big Endian a binario. Cada número le corresponde 4 números binarios, ¿sí? Cada número que me dieron en el ejemplo, que sería un hexadecimal en realidad, le corresponde 4 números binarios. Por ejemplo, en este caso ¿sí? El 1 voy a escribir como 0001, el B sería 1011, en este caso sí o sí le corresponde 4, ¿no? El 5, ¿sí? Por ejemplo, es 101, pero voy a escribir el 0 adelante, ¿sí? El 8, bueno, sí o sí le corresponde 4 números, y el 0 sería cuádruple 0, y el último 0 también cuádruple 0. Paso 2, coloco el signo. En este caso, fíjense en que hay un 1, por lo tanto tengo que escribir el negativo, o sea, es un número negativo. Armo de nuevo la tablita para calcular el exponente desplazado. Escribo el número del exponente que me dio en la primera tabla, ¿sí? En la tabla principal. Y luego calculo el número que le corresponde y le resto 127. En este caso me da 9 y ese sería el exponente del número binario. Paso 4, coloco la mantisa, ¿sí? Siempre tengo que escribir el 1, y todo lo que tenga la mantisa, ¿sí? Todos los números hasta el 1 más significativo, ¿sí? No es necesario escribir obviamente todo el número entero de la mantisa porque los últimos ceros, ¿sí? En este caso no tienen importancia. Ese sería el último número más significativo. Y el paso 5 o 6, ¿sí? Pasar a decimal el número binario. Escribo el mismo número que escribí en el paso 4. Digo por 2 elevado a la cantidad de números, ¿sí? Que corrí la coma, o sea en este caso sería 9, y resuelvo esa operación. Una vez que resolví esa operación, lo tengo que pasar a decimal y ya con eso termino.
número es 621. Y ahora hago la parte decimal. El primer 0 le corresponde 2 a la menos 1, el siguiente 1 le corresponde 2 a la menos 2 y el último 2 a la menos 3. Resuelvo eso y ya estaría, ¿sí? En este caso sería hacer esa operación matemática en la calculadora. O sea, tengo que escribir en la calculadora 2 elevado a la menos 2 más 2 elevado a la menos 3 y ese resultado debo colocar en la parte decimal del número para poder completarlo. Y el número es 0,375. Entonces escribo el 375 milésimas en este caso. Escribo el número que me dio, en este caso es 621,375 milésimos, y no me olvido de colocarle el signo. Y con esto ya he terminado. Nos vemos ya. Hasta la próxima.